Lo que gastaron las empresas por anunciarse en podcast fue de 1,4 millones de dólares. Del cual, por cierto, nosotros no estamos... Cero. Percibiendo nada. No penséis que nuestra autoestima depende de vuestros comentarios, ¿vale? No va por ese lado. Se dio toda esta guerra y al final el ganador, obviamente, es YouTube. ¿Qué? Vi un vídeo en YouTube hoy, de hecho, lo vi hoy preparando el podcast de hoy, y básicamente lo que decían es que la radio ya fue. Ya terminó la radio, se acabó. Hostia, de puta madre. Decían fuera, porque ahora el podcast ha matado la radio definitivamente. Como lo que no consiguió la tele lo consiguió el podcast. Sí, y me hizo mucha gracia, porque dije, claro, porque el vídeo era como traer muchos datos y un montón de movidas sobre la mesa y explicación de mercado y tal, y yo pensando, hay una cosa que me falla en tu discurso, y es ¿por qué no ha cerrado todavía si el podcast ha matado a la radio? Ya, bueno, ¿no? y muchas otras cadenas de radio que ahí están. Claro, es en plan, ¿por qué seguimos escuchando? O sea, ¿por qué mi padre puede seguir escuchando la Rock FM cuando va en el coche si el podcast ya ganó, ¿no? Y la verdad es que no, que el podcast no ha matado a la radio. Tampoco creo que venga a ocupar su lugar, porque es como que ejercen labores o funciones muy similares, pero distintas, realmente. Pero la verdad es que al podcast se le va muy de puta madre. Y esto nos lleva a que existe como una especie de... Que esto ya lo hemos hablado en programas anteriores. De hecho, hace como de un año o así habíamos hablado de la guerra que hay entre YouTube y Spotify. Y lo que nosotros llamamos la otra guerra del streaming, ¿no? O sea. Lo que habíamos hablado anteriormente era ese punto de que Spotify y YouTube como que podían en un momento dado a llegar a entrar en una batalla bastante fuerte, que Spotify ya estaba metido en esa batalla y como que a YouTube le sudaban los cojones, y que había una competencia entre ellos increíble, ¿no? Bueno, pues lo dicho, ha pasado ya como un año o año y medio, 2 años, no sé hace cuánto que hicimos ese podcast. Hace mucho. Y realmente, pues ya hay un ganador de la batalla, hay más gente que se ha metido en medio, el derrotado no se rinde, y si te soy sincero, no tengo ni puta idea de cómo va a salir esto. De cómo va a remontar. No tengo ni puta idea, porque el sector de podcast la verdad es que le va muy bien. No ha matado a la radio, pero ¿te has fijado que meta? Un podcast que habla de podcast. Te iba a decir, la temática de este podcast son los podcasts. Yo le llamaría al podcast de hoy la podcastación. Hoy estamos haciendo la podcastación. Hoy estamos podcasteando el podcast entre podcasters. Podcasteamos más duro que nadie. Sí. Pero claro, la definición de podcast es un poco difusa para lo que vamos a hablar hoy. En ese sentido, o sea, como que tenemos todo muy claro. ¿Qué dirías tú que es un podcast? Joder, un podcast es un formato de audio, o bueno, también puede haber vídeo podcast, de una duración determinada, de una charla, una conversación sobre un tema. Sí, gente hablando de cosas. Gente hablando de cosas, un tema de una duración determinada y ya está. Como que tiene un rollo además mucho más indie, mucho más amateur, mucho más yo me lo guiso, yo me lo como. Y realmente es que es distinto a la radio, por mucho que la gente esté diciendo no, son lo mismo, son el mismo rollo, que el uno que... Es que son diferentes, porque la radio tú, para empezar, tú la enciendes y está ahí. La enciendes y está ahí. Y siempre va a haber alguien hablando, y siempre va a haber música. Y tiene unos formatos de narración muy específicos, unos formatos muy cerrados. Van a una masa de público, nunca un público increíblemente específico de base, porque luego lo puedes consumir bajo demanda, un programa de radio. Pero eso no significa que de base esté pensado por un público específico, porque todos los programas se hacen pensando en que en cualquier momento cualquier persona te podría sintonizar en cualquier momento del programa. Es que son ciclos, hay como lo que dices tú, puertas para que vuelvas a entrar en la dinámica del programa, en todo, como entrevistas que se cortan a la mitad por anuncios y de repente vuelven y te diciendo, bueno, estamos aquí con Pepito Pérez que nos está hablando de su libro y lo que sea. Claro, exactamente. Hay retomadas a decir la temperatura, la hora, las noticias del día que se dan cada 2-3 horas. Es algo donde cualquier persona tiene que poder acceder fácilmente en cualquier momento, entender lo que hay y subirse al carro sin ser repetitivo. A poder ser para el que ya lleva mucho rato ahí, ¿no? Y cuando te vas al diccionario Oxford de las lenguas y te vas a buscar la palabra podcast, ves que su definición dice emisión de radio o de televisión. Entonces, hostia, esto tira por banda todo lo que hemos dicho. Empezamos mal. Pero le pega una vuelta de tuerca. Entonces dice, emisión de radio o televisión que un usuario puede descargar de internet mediante una suscripción previa o escucharlo tanto en una computadora como un reproductor portátil. La segunda definición es archivo que contiene esta emisión, que contiene una emisión. Entonces el podcast puede ser tanto por su formato definido o por lo que es el archivo en sí. Entonces, claro, esto hace que el podcast, realmente la gran diferencia que tenga con la radio, es este punto
de decir lo puedo consumir cuando quiera, donde quiera. Sí. Y eso acaba definiendo todo el contenido. Porque ya no tienes que crear un guión que se tenga que adaptar para que cualquier persona que entra en cualquier momento tenga que entender de lo que estamos hablando, ¿no? No, porque lo van a ver en el día que se grabó y más gente que se subió, o 3 semanas después. Y claro, o años. Claro, tal. y sí. Entonces, esto ha provocado una situación donde el propio formato del podcast ha empujado a los creadores a un anichamiento y a los consumidores también. Anichamiento, palabras. Empezamos bien. Te iba a decir, anichamiento no como llevamos concepto. ni 10 minutos y ya tiro el primer palabra. Soy la mierda. Anichamiento, que es el proceso de anicharse, es decir, de meterte en un nicho. Es decir, Concreto y hablar de un especializarse. tema increíblemente específico y meterte ahí, ¿no? O sea, Meterte hay en ese un punto. monotema casi. Meterte en ese nicho. Bueno. Uf, me matas. Hablando de los nichos, me matas. Vale, pues eso, entonces. El podcast lo que ha hecho es liberar las palabras y las temáticas. Ya no tienes que depender más de la masa de público. No tienes que depender de intentar gustarle desde el más pequeño hasta el mayor de la casa. No tienes que intentar captar desde ese niño que está en el coche hasta el padre que conduce. Es ¿sabes? que es todo, no hablas de la misma manera cuando estás en directo que cuando estás grabando, por ejemplo. Porque del que te ha puesto es porque quiere, básicamente. Es que a nosotros mismos nos remito. Antes hacíamos este podcast en directo. La manera de hablar no tenía nada que ver con lo que hacemos ahora que está grabado. Sí, ahora salimos menos estresados Buah, ¿dónde va? de hacerlo. Antes hacemos el Me podcast en veo- directo. sí, Dios mío, El parecía podcast en directo me va a costar este programa. Decir podcast, una palabra que tiene la D, la C, la S y la T tan cerca, para un fulano como yo con la lengua tan larga. Hay muchas y consonantes ancha. cerca. Sí, tengo una lengua que no me cabe en la boca y es como, uff, me estás cagando. Me tendí una trampa hoy con el guión. El posca. Entonces, claro, esto ha hecho que el podcast creciera el formato como tal, obviamente empujado por la pandemia en 2020, evolucionaron muchísimo, pero digamos que en el punto en el que se está ahora, el podcast como está el formato, no está lejos, o sea, está en un punto en el cual se esperaba que estuviese dentro de años. Pero Sí. se esperaba que estuviese. La sorpresa de que el podcast esté funcionando tan bien hoy en día es que haya ocurrido tan pronto. No, pero nadie dudaba que iba a acabar ocurriendo. Exacto. Y de hecho la validación social que tiene. Antes, me refiero, hace unos años atrás, uno decía, es que hago un podcast. Eres Eres un un loser, rarito, vaya flipado. rarito, matado, te gustan estas cosas, Ahora, haces un podcast. Ah, podcast, yo escucho 2 o 3. Era la típica cosa que tú dices, hago un podcast y te preguntarían, ¿y eso da dinero? Ya, tal cual. ¿Y eso da dinero? O sea, Y eso ahora, que estás haciendo. joder, no, ahora se reconoce como medio, como manera de comunicar. Está bastante O sea, guay. como paramos. ¿Sabes por qué se reconoce como medio? Tengo datitos. Tira. Tengo la datación de este asunto. Bien, te voy a tirar datos de España, ¿vale? Y después datos de Estados Unidos y no son muy diferentes. De hecho, hay algunos que no te los voy a dar 2 veces porque básicamente es Es lo el mismo. mismo. Entonces solamente iré a ampliar un poco las ideas, ¿no? Lo primero es que... ¿Cuál crees que es la media... Me traigo un poco. ¿Cuál crees que es la media de edad de los consumidores? O sea, ¿qué grupo de gente abarcan los consumidores del podcast? Hostia, yo tiraría, no sé, 29 a 42 años. 29 o 42. Sí, Vale. completamente aleatorio, me marques. De 25 a 65 años. ¡Wow! Mucho más amplio de lo que esperaba, Todo el puto mundo está escuchando Sí, no, podcast. tal cual. O sea, Todo el mundo lo escucha. El 57% de los oyentes de podcast en España tienen estudios universitarios y el 78% tiene trabajo. Buenos numerardos. Joder, ya Buenos te digo. numerardos, sobre todo para la idea que te voy a tirar más adelante. Luego, otra cosa. Mira, por ejemplo, ¿cómo escuchan los podcasts? ¿Vale? ¿Cómo se escuchan en términos generales? ¿No? El 97% de la audiencia lo escucha desde el teléfono. sí. La mayoría de los usuarios están suscritos de media a 4 podcasts distintos. Caray. Y escuchan 4 episodios por semana. Estamos hablando de que la gran mayoría de los usuarios escuchan 4 podcasts Sí. por semana. Es una locura. Y es que es tan variable porque, claro, hay ¿Tú podcasts. escuchas podcast? Yo escucho pocos, la verdad. Ya escucho los nuestros cuando tengo que editar y No, trabajar, pero me refiero. pero Eso es seguir- trampa. Eso es trampa. Me Claro. refiero a decir, me voy a poner a escuchar un podcast. Creo que el máximo de podcast que he seguido en tal fueron 2. ¿Y ahora 2 mismo? podcasts y ahora estoy en medio. Medio. O sea, veo alguno y no llego a verlo completo. Sí.
Después, mira, otro tema. El 97 lo escucha desde el móvil y lo que se dedica, por norma general, el consumidor suele dedicar un 9,5 de horas, o sea, 9 horas,5 a la semana a escuchar podcast. Yo me iba a aventurar a 4 a 1 hora por podcast. No, 9 horas de podcast de media a la semana cada oyente. Los motivos que tiene la gente para consumir aquí en España. Todo esto viene a través de unos datos que nos ha tirado Evox, de que sacó su informe anual de consumo de podcast. Evox, la principal plataforma de podcast aquí en España. Me encantaría saber cuántas veces vamos a decir la palabra podcast a lo largo de este podcast. ¿Las voy a contar? No estoy tan loco. No me da la vida para andar contándolas, porque verás, podcast es una palabra que se repite mucho. Sí. Si queréis alguno contarlo, dejarlo en los comentarios. Yo encantado de la vida, te leeré, te daré el like, te comentaré. No seré yo quien cuente la cantidad de veces. Mi número exacto de veces que diré podcast es muchos. Mogollón de podcast. La palabra muchos es el número exacto. Bueno, eso. El 71% de la gente dice que los escucha porque puede escucharlos mientras hace otras cosas, ¿no? Después, el 71% dice que los puede escuchar cuando y donde quiere, que es el otro motivo por el cual escuchan estos programas. Y el 65% dice que los escucha porque aprende. Bueno, es que en los podcasts también hay un nicho muy tocho de podcasts divulgativos. Exacto, el 65% porque aprende. O sea, es mucho. Es mucha peña. Y te vas a los 3 formatos que más funcionan de podcast y son... El primer puesto, el formato que más funciona son charlas. Charlas de tú y yo charlando, o una persona que invita a alguien y charlan con eso durante una hora. Sí, no entrevistas y charlas. No entrevistas, charlas. Charlas, es un formato como tal, charla. Gente que se sienta y habla. El sentido de la birra, por ejemplo. Un podcast, por ejemplo, el sentido de la birra. Y también se sientan, charlan y listo. Exactamente. El segundo... Bueno, el sentido de la birra son más entrevistas. Sí, porque hay bastantes más preguntas. Claro, porque es el fulano que tal. No, yo hablo de conversación, de se sientan 2 personas y conversan. ¿Vale? Sin más. El segundo es entrevistas. Entrevistas. O sea, gente, ahí sí entra el sentido de la birra. Y de tercero está narrativo o documentales. Sí. Narrativo o documentales. Ahí es donde yo digo... Es que narrativos, claro, sería por ejemplo el podcast de Batman. Hay un podcast oficial de Batman que es exclusivo de Spotify, donde guionistas de Warner escriben historias, radionovelas de Batman. Nuestra época, claro. Claro, de Batman. Bien, esto, claro, te tira unos números que son, la puta madre, qué puta locura, ¿no? Bien, el apoyo en directo. O sea, ¿cuánta gente apoya esto? ¿Cuánta gente apoya? O sea, porque si esto está creciendo es porque alguien está metiendo dinero detrás. Y hay gran parte del apoyo viene por parte de la propia audiencia en sí. Se dice, o sea, por los datos que tira esto, es que el 57,3% de la audiencia está dispuesta a pagar por ayudar al creador de contenido. Es decir, más de la mitad. Más de la mitad, el 57% de la audiencia está dispuesta a pagar para que su podcaster siga haciendo podcast y eso seguir teniendo el programa semanal. Hostias. Es un número alto, y que además... más alto del que me esperaría. Pues ha crecido respecto al año pasado, que en 2021 era un 3% más bajo. Después, otro punto es que se le pregunta a la gente, vale, ok, este 57%, ¿por qué carajo está dispuesto a pagar? Entonces, el 61% dice que es para contribuir con el creador. Quieren, mira, darle un dinero para que pueda seguir con esto. Y dicen que después, el segundo, ¿no? Es para poder seguir disfrutando del contenido. Claro, por tanto, que nunca se acabe. El 61% dice, oye, mira, yo voy a muerte con esta persona, ¿sabes? Voy a muerte con tal. Quiero darle dinero porque quiero que le vaya bien a esta persona. Pero es que el segundo motivo es, quiero yo escuchar este programa. Me da igual si a él le va bien o mal en la vida. Me come los cojones, no quiero que dejáis de hacer este programa. Exacto, quiero seguir teniendo mi programa. Y después, también con un porcentaje bastante alto, el tercer punto por el cual se paga es para escucharlo sin anuncios. Por ejemplo, en Evox, la gente se puede suscribir para no escuchar anuncios, para que no te salga publicidad a mitad del podcast. O por ejemplo, si tú estás en YouTube viendo podcast, que también ya hablaremos de YouTube y los podcasts, si tú estás ahí metido y tienes YouTube Premium, pues no te sale en publicidad, ¿no? Bien. Esto ha abierto unas puertas súper interesantes para que se meta a tomar por el culo de publicidad en este rollo. Hombre, cuando hay interés, hay publicidad. Claro. Entonces, ¿cómo va el tema de la publicidad? En 2021, la industria en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, nada más que en ese país,
Los ingresos... No, perdón, el gasto publicitario, es decir, lo que gastaron las empresas por anunciarse en podcast fue de 1,4 millones de dólares. Wow. Y se espera que en 2022, cuando finalice 2022, del 1 de enero al 31 de diciembre, se hayan gastado más de 2.000 millones de dólares en gasto publicitario destinado al podcast. Es una burrada. Sí, del cual, por cierto, nosotros no estamos... Cero. Percibiendo nada. Nail. No, mentira, sí que estamos percibiendo. De la versión subida a YouTube. Sí, de la versión de vídeo subida a YouTube, sí, por la propia monetización que tiene YouTube. Pero sí que del audio. Porque si esperamos que iVoox y Spotify nos paguen. Después, otro dato interesante. Y aquí es donde la trama se complica. La generación Z, ¿vale? Los Centennials, los chavales que piensan en los 90 como algo que pasó hace mucho tiempo, aquellos que han nacido después de que las Torres Gemelas, o sea, aquellos que nunca vieron las Torres Gemelas claro. Más que en alguna foto o libro de historia, esa generación, los chavalines, dicen que el podcast no acaba de cuajar, no les acaba de convencer. Porque eso es cosa de boomers y de millennials. O sea que es algo que... De puto viejo, de puretas. Claro, que no encaja con la nueva de gente que dice la palabra pureta. Buah, sí, es muy de pureta decir pureta. Claro, es como que está funcionando muy bien, pero de la generación millennial para atrás. Claro, es que te tiro contexto. Te tiro contexto para que entiendas en qué mood están los Centennials. En qué mood está la generación Z ahora mismo. El buscador más utilizado por la generación Z es el de TikTok. Le ha superado Google, ha superado YouTube y es el buscador más utilizado. En 2022 se ha convertido en el buscador más utilizado por la generación Z, el de TikTok. Es heavy eso. Yo esperaba el de YouTube, pero no el de TikTok. ¿Sabes por qué esperabas el de YouTube? Porque soy un millennial de mierda. Porque eres viejo. ¡Eres viejo! Tío. Peinas cadenas en las pelotas. Sí. El pelo del ojete es blanco. Pues si así está la caldera, imagínate el sótano. Si tú ya tienes pelos canosos en los huevos y yo problemas de próstata, es viejos. fácil que digamos que ya esto... Ya. Jóvenes, no. Claro, entonces es una generación que va lo que va y su red social más utilizada también es TikTok. Es TikTok, sí. Obviamente, y que claro, no consumen podcast. Pero el mundo del podcast ha conseguido meterles ahí en plan un caballo de Troya a la generación Z, y es que no ven podcast porque es cosa de boomers, pero ven muchos clips extraídos de podcast y podcast de 1 minuto o 2 minutos. Era lo que estaba pensando, pero sí que hay mucho contenido de podcast en TikTok. O sea, a mí me salen todo el puto rato clips. Es más, creo que me he llegado a ver un podcast entero a base de clips de 3 minutos, ¿sabes? Así, muy rápidos. Porque un podcast de Jordi Wild de 4 horas, no te lo ve un Centennial. Eso no. Pero los 18.000 vídeos que va a sacar Jordi Wild con diferentes clips, sí te lo ven. Minuto, igual sí que sí te lo ven. El Jordi Wild lo que hace es un podcast donde a lo mejor te dura 4 horas su podcast, y luego lo divide en clips de 3, 4, 5 minutos y lo sube de manera individual a su YouTube, que también tiene un montón de audiencia. Entonces, el Centennial te va a mirar el clip. Claro. No la otra, te va ¿no? a mirar todo lo demás. Entonces, claro, ese público dice que no, pero al final sí. Pero al final sí. Y es que, ante este contexto, están empezando a surgir un montón de podcasts que duran entre 1 y 2 minutos. Consejos diarios, Cierto. Las noticias resumidas del día, tienes cosas de la receta de hoy. La receta diaria, cierto. Claro, son un montón de podcasts que vienen a enseñarte, vienen a documentarte y demás, pero que no duran más de 1 o 2 minutos al día y que pueden irse a todas las redes sociales. Es una buena colada, porque sí que es cierto que el formato es un podcast, pero es que la duración te la están colando. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto significa, o sea, el resultado de todos estos datos, básicamente, es que hay un montón de puto dinero ahora de golpe ahí. ¿Y por qué hay un montón de puto dinero de golpe ahí? Porque hay mucha tensión, hay anichamiento, hay un gran compromiso por parte de la audiencia, hay una buena retención, y todo esto además se genera porque es un formato que viene atacando a donde no ataca nadie, y es a darte compañía cuando tú no puedes mirar a una pantalla. Y eso es algo donde en principio, ya lo veremos más adelante, en principio pues Netflix no te podría atacar. No. Tú mientras estás fregando los platos, pues estás fregando los platos. Claro, estás cocinando, puedes ponerte un podcast de fondo y entra perfectamente. Exactamente. Sí. Entonces, al haber hecho eso, pero con técnicas de nicho y técnica de rollo de voy a hablar de una cosa hiper específica,
pero no deja de ser una voz hablándote al oído, en un idioma coloquial, pero de un tema que a ti te interesa. Sí. Genera un nivel de relación con la audiencia íntimo, claro, al cual, pues, por ejemplo, hay otros formatos como los TikToks o los vídeos de YouTube, pues no pueden llegar ahí. Y a veces también te funciona al revés, que el tema no te interesa tanto, pero te interesa cómo y quién te lo está contando. Te interesa la imagen de marca y demás. Y eso creo que nos pasa mucho a nosotros. ¿Qué dices? Porque nos pasa muchas veces que nos llegan comentarios, semana sí, semana también, de gente que dice, mira, me ha molado el programa, no estoy de acuerdo con muchas cosas que habéis dicho, pero buen programa. Ya, esto sí que llegan esos comentarios. Y vienen muchas veces ese comentario y me mola un huevo. Joder, porque lo normal en internet es, si no estoy de acuerdo contigo, te voy a meter 4 puñaladas en el pecho a base de aikido verbal. Eres mi enemigo y te voy a asesinar. Claro, es en plan, te vas a cagar. Voy a escribir el tweet de mi puta vida solamente para humillarte, cabrón. Internet suele ser esa clase de jungla. Internet, cada tweet suele ser, o cada post en Facebook, o cada comentario en donde sea, vídeo de YouTube, por ejemplo, tiende a ser el lejano oeste un duelo, ¿vale? Del bueno, el feo y el malo, ahí todos mirándose, ¿sabes? En plan, jodido. Tiende a ser eso. Y aquí no, aquí la gente es, tío, me ha encantado tu programa, lo que dijiste es una chota, pero me caes bien, te quiero. Programa, sí. Y nuestra respuesta es, nosotros a ti también. Vamos a no opinar distintos juntos, ¿sabes? Es un poco ese rollo, ¿no? Bien, entonces, toda esta movida había hecho que se disparara la guerra entre YouTube y Spotify. Y, claro, lo último que habíamos hablado aquí en estos programas es que podía darse esta guerra porque Spotify estaba evaluando entrar en el vídeo, o sea, subir contenido con vídeo a su plataforma, que fue lo último que hablamos aquí. YouTube estaba empezando a ver que podía perder talento y entonces a firmar talento de manera exclusiva y todo el tema. Eso fue lo último que hemos hablado, ¿vale? Aquí. Entonces, claro, ahora esta guerra que podía llegar a iniciarse en un momento dado, pues se inició, empezó. Hubo guerra Spotify-YouTube. Y concretamente Spotify-YouTube porque Spotify hizo mucho y YouTube no hizo absolutamente nada. O sea, la guerra llegó, de hecho, hasta un final. Llegó que claro, imagínate, Spotify gastando una cantidad de pasta absurda por convertirse en el rey del streaming, porque vamos a ver, ahí hay un montón de atención. Hay un montón de gente mirando para ahí. Y cuando hay un montón de gente mirando para ahí, pues para empezar puedes meter anuncios. Es muy interesante poner una valla publicitaria en el lugar donde todo el mundo está mirando. Exacto. Y aún por encima, es un público que está dispuesto a pagar por contenido. La mayoría ya paga. Así que es un público, además, con trabajo, con estudios, con tal. O sea, es un público que es muy fácil que gasten dinero y escuchando cosas muy específicas. Si mañana sacas un podcast hablando de café, y que solamente se habla sobre el café en tu podcast, que es algo increíblemente específico, a una empresa de café, ¿dónde le va a ser más interesante publicitarse? Es que con los datos que diste antes de edades tan variadas, de gente con estudios y trabajo, cualquier campaña de marketing le parece súper jugoso. O sea, es un target muy, muy, muy atractivo para lanzar una campaña publicitaria. Y además de que es barato, es fácil de llegar y además cuentan ya con el compromiso que tienen, o sea, un transbordo de confianza con el compromiso que hay con el podcaster. Y además, como hay un fuerte... Y además es que la publicidad es que ni siquiera es necesaria de buenas a primeras, porque la gran mayoría de la audiencia está dispuesta a dar dinero para que el creador pueda seguir haciendo su podcast. Entonces, hasta puedes tener una libertad editorial que, por ejemplo, la radio nunca podría llegar a tener. No, por los acuerdos publicitarios que tiene no podría. Claro, porque al financiarte gracias a tus oyentes, son tus oyentes los que están pagando. Sí, ¿por qué digas lo que te están pidiendo, lo que ya estabas diciendo? Claro, entonces, visto lo visto, claro, no necesitas tener incluso publicidad, aunque, pues, oye, ayuda. Entonces, claro, es muy interesante por el tipo de público que te llega y el tipo de gasto que hace, que sería muy fácil que pagaran su suscripción a Spotify y todo, y Spotify se empezó a gastar una cantidad de dinero absurda. O sea, para que te hagas una idea, solamente en licenciar a Joe Rogan y que deje de hacer su podcast en YouTube y pase a hacerlo en Spotify, se ha gastado... Se dice, porque no se ha hecho pública la oferta. La cifra, claro. O sea, la oferta, ni la cifra, ni el contrato, nada se ha hecho público, pero está esta cosa del periodismo de que cuando 3 fuentes distintas dicen lo mismo, es que la información se toma como cierta, ¿no? Y en este caso se habla de que Joe Rogan firmó por Spotify por un contrato de 3 años por $200 millones. ¡Wow! Eso solamente en Joe Rogan, también te digo, el podcast más grande de YouTube con diferencia que había, por lo menos ahí. Claro.
Esto por un lado. Por otro lado, los gastos en desarrollar la tecnología para que pueda haber vídeo dentro de Spotify. Ya entraremos en eso más adelante. Lo que ha hecho licenciando a otras personas, sacando acuerdos, por ejemplo, con Warner para que haga su podcast de Batman o con las Kardashian para que saque su rollo y tal. Se ha dejado mucho, mucho dinero. ¿Sabes cuánto dinero se ha dejado YouTube en esta guerra? Ni idea. 0 patatero. Se ha dejado ni un puto céntimo. O sea, Spotify está cagando el kilo. Claro, y además Spotify trazó una serie de estrategias increíbles para dominar el podcast, porque el podcast dentro de lo que es el mundo del streaming y del contenido bajo demanda, donde entraría Netflix, YouTube, todas estas cosas, el podcast es el único que no tiene un líder claro. No. En el streaming hablas o Netflix o Disney. Cierto. En vídeo bajo demanda hablas de YouTube, que bueno, ahí se podría debatir porque Netflix también es vídeo bajo demanda, pero bueno. Vídeo bajo demanda, YouTube, ya está. Sí. Contenido en directo, Twitch, se acabó. O sea, es como que ebooks. Hay referentes, claro. Si vas a ver ebooks, libros digitales, tienes Amazon. Sí. O sea, hay líderes claros en cada cosa. Música, tienes... Spotify. Bueno, ya te digo luego cuál tenemos. Es que hay temita. Pero podcast no había nadie. No había nadie. Sí. Entonces, pelear por dominar esto... Era interesante. Cuando además es un mercado difícil de dominar, porque cada podcaster tiene su propia audiencia que le paga, entonces es muy difícil que salga un YouTube, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, hizo unas estrategias súper interesantes, unos gastos enormes descomunales, se dio toda esta guerra y al final el ganador, digo yo, obviamente, es YouTube. ¿Qué? A ver, yo creo que lo que nos estaban escuchando ya me veía armar la frase y ya sabían por dónde iba a salir yo. Pero YouTube dijo, ¿qué he ganado qué? Buah, tío, ese nivel de desdén del otro rompiéndose los cuernos para dominar el podcast y que YouTube diciendo, bueno, para mí es martes, ¿sabes? Sí, es... Para ti el peor día de tu vida, para mí es un Pero martes. tú, necio. ¿De qué? ¿Por qué ganó YouTube? Porque, para empezar, técnicamente es más accesible. Sí. Tú cuando te compras un teléfono, por ejemplo, ya viene YouTube instalado. Sí. Y con él ya te viene instalado el botón de subir vídeos a YouTube. Es verdad. Punto. No hay más. El podcast es un formato nada exigente. No. En el sentido de que con tu teléfono puedes hacerte un podcast. Sí. Le das al botón de grabar y lo único que necesitas es tener algo que decir. Y con la tendencia que tenemos los humanos a ser bocachanclas, probablemente la mayoría de gente crea que tiene algo que decir. Sí, no, de ahí a que sea cierto algo es otro interesante. Entonces, técnicamente es muy accesible. YouTube para monetizar te pide, para monetizar tu canal de YouTube, 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización. Claro, 4000 horas de visualización para el formato podcast, donde la gente ya está gastando 9 horas a la semana en consumir programas. Ya, no, lo haces en un volado. Claro, al haber tanto compromiso, la retención también es más alta. Y por tanto enseñará más los vídeos. Claro, entonces es como sencillo. Es más fácil de monetizar, técnicamente es más accesible y tiene algo maravilloso que es su buscador. Sí. Que el buscador funciona bien para hacer descubrimiento de nuevos creadores. Cierto. Claro, Spotify en todo eso se ve mucho más perjudicado. Entonces, los creadores han escogido YouTube por encima de Spotify para crear sus podcasts. Lo cual ha hecho que la audiencia, si quería escuchar a sus creadores, se tuviera que ir a YouTube. Es verdad. Entonces Spotify ha dicho que su mayor enemigo ahora mismo, esto declaración pública de Spotify, declaración pública de Spotify, que su mayor rival ahora mismo, esto por los empleados, diciendo, los empleados comentaban que esto se hablaba de manera interna, adentros, claro. que el mayor rival, lo que mayor preocupa ahora mismo, es todas y cada una de las decisiones que ha tomado YouTube o que pueda llegar a tomar YouTube, porque es su principal antagonista en esta historia y el que principalmente les podría fastidiar. Y sin hacer nada. Bueno, a ver, nada. Realmente, o sea, llegaron a ganar haciendo nada. Pero claro, cuando se dieron cuenta de la situación, dijeron, vale, hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios para aprovechar esto que tenemos y que no pedimos, ¿sabes? Ya. Pero bueno, ya que lo tenemos... Lo tenemos. Tú un día te despiertas y te ponen un cerdo en la puerta y dices, bueno, pues habrá chuletas hoy, ¿sabes? Claro, o sea, ¿qué coño le voy a hacer? ¿Me das manzana? Pues hago compota, yo qué sé, ¿sabes? Tal. Entonces, el primer cambio es que están estudiando cambiar el modo audio. ¿Sabes que ahora si tú bloqueas YouTube, pues ya no puedes escuchar más? Si bloqueas la pantalla, pues te jodes. Bueno, están estudiando cambiar esto para que tú puedas tener la pantalla del teléfono bloqueada y seguir escuchando los podcasts. Hostia, eso era algo exclusivo del Premium, además. Claro, interesantísimo ese rollo. Sí. Después, cambio la distribución de contenido.
O sea, distribuirlo diferente. Y los primeros cambios ya han llegado. Si tú entras a YouTube desde un PC, te van a aparecer una serie de etiquetas arriba sobre diferentes temáticas, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, temática K-pop, últimos vídeos subidos, como diferentes etiquetas de categorías a las que tú puedes entrar. Una de ellas que le suele salir a la gente, sobre todo que consume vídeos largos, podcast, programas y estas cosas, es podcast. Si tú le das a podcast, ¿qué dirías que te enseña? Pues podcast. No, te enseña todos los vídeos que cree que te puedan interesar y que se pueden consumir sin necesidad de ver la pantalla. Por ejemplo, los vídeos de Ibai. Sí. Ibai tiene muchos vídeos hablando de, por ejemplo, el rol de preguntas y respuestas, ¿no? Sí. El chat le pregunta cosas y él las responde. Pues te enseña esa clase de vídeos. Pero no te va a enseñar aquellos vídeos en los que Ibai esté haciendo un gameplay. Claro, por ejemplo. cosas visuales no te las enseña. Claro, te está enseñando cosas que se consumen como un podcast. Exacto. Y esto es de vital importancia para todo lo que estamos hablando hoy. Y es a lo que me refería antes de la definición difusa del podcast. Ya. Al principio hablamos lo que el diccionario dice que es un podcast, pero aquí también tenemos lo que las plataformas y el consumo dicen que es un podcast. Es que igual, claro, pudo haber empezado de una manera y luego el consumo evolucionarlo a otra. Claro, entonces este cambio es interesantísimo. Sí. Es una pestaña a la que le das y te tira ¡fla! Todo vídeos que puedes consumir sin la necesidad de mirar la pantalla. Otro cambio que ha hecho, y además piensan seguir más en estos cambios, a una reestructuración de la web, tanto en aplicación como en todas partes, que YouTube se reestructure para que sea más fácil saber dónde está el contenido que a ti te interesa, ¿no? Los shorts más separados de los vídeos, los vídeos más separados de los directos, los directos más separados de los programas, pero todo con su propio ecosistema sano, con todas sus sinergias, ¿no? Sí. Que tú puedas saltar de un short a un directo y de un directo a un vídeo, de un vídeo a un tal, ¿sabes? Que la navegación que sea sencilla, pero a la vez que cada cosa esté en su sitio y no esté molestando una a la otra. Lo otro que ha hecho YouTube como cambio importante es que ha abierto un departamento solamente de podcast. Como tiene YouTube Music. Sí. Que aquí dato curioso. ¿Sabes por qué YouTube abrió el departamento de YouTube Music? Porque la gente escuchaba mucha música en YouTube. Exacto. Y porque además es el líder y no Spotify. ¡No! Estaba convencidísimo que la música sí que Spotify lideraba, tío. YouTube Music le ha pasado por arriba a Spotify. Y por exactamente el mismo motivo que con los podcasts. Es más fácil acceder a él. Es más fácil publicar ahí tu canción. Sí. El sistema de monetización es mucho más sencillo. Sí. Y tienes que pasar por menos cosas. Y eso que tienes esa pega, ¿no? Que en la música, sí o sí, para escucharlo tienes que tener la pantalla activa en el teléfono. Sí, sí. sí. Y eso es una paja, pero aún así la gente lo está eligiendo eso que irse a Spotify. YouTube Music tiene en Estados Unidos más usuarios activos que Spotify. Yo, de hecho, recuerdo que lo pensé hace un par de años, que cada vez consumo más música en YouTube. O sea, y orgánicamente, no porque tomara una decisión, sino que orgánicamente, porque ya estaba en YouTube, ¿sabes? Es esto de yo ya estoy en YouTube y ahora me apetece escuchar música, ¿para qué voy a abrir? Eso es a lo que me refería con el ecosistema propio de la plataforma. Te hace que te quedes. Me di cuenta de esto con esos resúmenes que hacía Spotify de lo que has escuchado en el año. Sí. Y voy viendo la cantidad de horas. ¿Qué va? Es irrisoria. Ahora, de hecho, la música que me sale en el resumen no me representa. Porque hay tan pocas canciones que, joder, sí pude haber escuchado puntualmente esto, pero ahora ya no es representativo de la música que yo escucho en mi día a día. Claro. Entonces, claro, YouTube ya tuvo este caso, ya le ganó a Spotify una vez, ya le metió una paliza una vez y ya sabía cómo actuar luego, que abrió el departamento de YouTube Music, lo empezó a poder, bueno, ya está, o sea, no quiero decir que lo abrió específicamente después de ganarle a Spotify, ¿no? No fue exactamente igual, motivo, pero bueno. Pero sí que la conclusión es la misma. Es decir, le gané a Spotify y acabé con un departamento exclusivo solamente para música, ¿sabes? Pues bien, con los podcasts lo mismo. Han nombrado un delegado que se va a encargar solamente de gestionar el tema podcast dentro de YouTube para darle más facilidades a los creadores, más herramientas a ellos y a los consumidores y adecuar todo a la demanda de consumo que está habiendo en ese momento, ¿no? Entonces, estamos hablando de que YouTube tiene ya un departamento armado, con nueva distribución del contenido, la va a seguir trabajando, la va a seguir puliendo, está pensando ya a ver si meter el modo solo audio para todo el mundo, y después sacar una plataforma aparte solo de podcast, lo cual tiene mucho sentido. Si le vas a quitar el audio a los de Premium, porque claro, escuchar las cosas solo audio con la pantalla bloqueada en YouTube es algo que solamente puedes hacer teniendo YouTube Premium. Sí. Pero si ellos abren una plataforma aparte que es YouTube Podcast, sí, y que solamente en YouTube Podcast puedas hacer eso, sigues protegiendo Premium
Eso es. Claro, Sí, no la lías, ¿no? Entonces, claro, YouTube ganó. En ese sentido sí, pero una plataforma de vídeo. paliza. Y claro, entonces esto abre una veda. Decir, es que el vídeo cuenta. Claro, el vídeo podcast. Entonces, claro, la guerra ahora está en un punto súper interesante, que te digo, no tengo ni puta idea de cómo va a acabar esto, porque la guerra Spotify, YouTube y el crecimiento de esta industria ha hecho que se abriera la veda en diferentes direcciones, como a redefinir industrialmente y en cuanto a consumo, que es un podcast, que era audio, y ahora es el tema del vídeo manda. Sí. El vídeo genera más empatía, más conexión con la gente, porque le puede ver sus gestos y demás. Y además tiene una cosa súper guapa, que tú estás fregando los platos, escuchando, yo qué sé, por ejemplo, este podcast, y acabas de fregar los platos y puedes abrir la tele y seguir viéndolo. Sí, tienes esa puedes continuidad. Ir saltando de uno al otro. Entonces, claro, al abrir esta vía donde el vídeo importa, Spotify hizo un desarrollo tecnológico del carajo para que ahora sea video podcast dentro de la plataforma y a la gente le sea cada vez más fácil subir vídeos a YouTube, a Spotify. Aunque sigue sin ser tan atractivo como YouTube. Por la monetización y por la simpleza. Sí. Es como que, tengo que buscar. Mucho más pulido YouTube, tengo que buscar el botón de subir podcast en vídeo a Spotify. En YouTube, no. Hay un botón arriba a la derecha que se llama crear, le das ahí y te marca. Yo a día de hoy no sé subir un vídeo a Spotify. Yo aprendí la semana pasada. Porque de sorpresa, vamos a empezar a subirlos en vídeo a Spotify cuando yo acabe de aprenderlo. Entonces, claro, esta veda, que se abrió el tema de vídeos que se puedan consumir así y ya está. Y como el drama estaba de por medio, también empezó a haber una tendencia de gente que empieza a subir narraciones de películas, tanto a TikTok como a diferentes plataformas de streaming, y el audio de las películas. Y explico qué es esto. O sea, tú puedes ir a iVoox y encontrar canales de gente que solamente sube el audio de las pelis. Sí. Cojo Capitana Marvel, quito todo el audio y lo subo a iVoox. ¿Por qué se hace esto? Por esa gente que pone algo de fondo mientras trabaja. Esa gente que mientras está haciendo algo se quiere poner algo de fondo, que le acompañe, que le sea familiar y conocido. Sí, ambiente, claro. Claro, pero es que si lo dejas la película puesta en el teléfono, no la vas a estar mirando y aún por encima te va a gastar batería. Eso es. Pero si la tengo en archivo de audio... Ya está. Claro. Sí, resolví. Entonces, esto está pasando. ¿Y cómo va lo de narración de películas? A través de TikTok se ha hecho muy popular un formato de vídeo que básicamente es gente narrando una peli. En plan de, este hombre sale de su casa y va al trabajo, se encuentra con esta persona y hace esto. Ahora van para tal sitio y tal. Pues eso también funciona como podcast. Y está dentro de estos no podcast que consumen los centennials. ¿Sabes? La trampita, ¿no? Entonces está ahí. Claro. Tú piensas en esto como algo que se va agrandando, una onda expansiva que va aumentando, que sigue escalando, loco, claro. que sigue escalando, vale. Entonces, cuando esto, claro, YouTube potencia el modo audio, Spotify el modo vídeo, joder, se entra a mezclar todo, TikTok entra por el medio y entonces aparece Twitch. Que Twitch ha firmado una exclusividad a varios creadores de contenido para que estén allí en directo creando contenido, ¿no? Entonces, Twitch, pues también intenta pelearla un poco en este sentido, ¿no? Twitch ha puesto en los últimos años una función de modo solo audio para todo el mundo, sin necesidad de pagar. Tú puedes entrar a Twitch y dejar el audio de un directo y ocuparte de tu rollo. Y también le ha intentado dar fuerza a lo que son los programas. Entonces tiene una categoría que es el Talk Shows and Podcast. O sea, programas de cháchara y... Sí, lo que sería como más televisivo, charla y demás, pero claro, con un formato. Exacto. Entonces ha puesto una categoría para eso con la intención de darle un empujón. Lo ha metido dentro de lo que son IRLs. Palabras. IRL es, claro, para la gente que esté fuera del mundo del streaming, son las siglas de contenido in real life. O sea, contenido de la vida de verdad. No o sea, son videojuegos, no son animación. Exacto. No son lo que está pasando en la vida. No son videojuegos. Animación puede ser. Porque animación in real life. Hay, por ejemplo, el podcast de Ricky Gervais, donde él está con sus amigos hablando de cosas de la vida real, pero tú lo que ves en pantalla son dibujos animados de la gente que está haciendo el podcast. Son caricaturas, es cierto. Una VTuber puede hacer contenido en real life si habla contenido de el real life. Ya, es verdad. Porque el podcast es un mundo difuso a día de hoy. Te iba a decir. Y entonces, si lo que importa es el audio, ¿qué carajo me da a mí que sean dibujos animados lo que esté en pantalla? Ya, manda el audio. Entonces, ¿qué no es in real life? No es en real life, por ejemplo, el fútbol, porque estás viendo un deporte. Sí, es un espectáculo, no es los eSports. Sí.
no es ese tipo de contenido. En real life es sentarte a hablar con tu comunidad, es hacer un podcast, es, por ejemplo, hacer un evento. ¿Vale? Un evento. ¿Por qué? Porque se entiende más como una experiencia. El real life es más una experiencia, un entretenimiento, una cosa por ese lado que genera otro tipo de conexión con la audiencia. Claro. Es alguien caminando por la calle haciendo un stream mostrando todo lo que se ha encontrado. Ya. Son muchas cosas, pero si te fijas, todo se basa más en esa experiencia de conectividad, audiencia, creador, que por ejemplo los eSports a veces no va a estar, porque tú te estás viendo un partido de League of Legends. Pude haber dicho LOL y dije el nombre completo que me era más complicado. No sé o sea, soy mi peor enemigo. Y tú lo vas a ver como un partido de fútbol. O sea, tú estás viendo un partido de fútbol y tú no tienes esa conexión emocional, yo qué sé, con el árbitro o con el Cholo Simeone que puedes tener con un podcaster. No, para nada. Cada uno, digamos que en el deporte, todos juegan un papel. O sea, el adversario, tu equipo, lo que dices tú, el árbitro, el lore que engloba a los equipos. Es una manera de consumo, no es lo mismo. Claro, entonces, ante este punto, pues, oye, intentan potenciar esto, pero aún así Twitch no acaba de entrar del todo en la competencia. O sea, pero hago matiz importante, no acaba de entrar del todo en la competencia por dominar el audio a través de sus podcasts y talk shows. ¿Vale? Eso es lo que ellos han intentado potenciar y no lo han conseguido. El activar el modo solo audio está ahí presente, influye, pero estos son los datos que hay. En el último año, en Twitch, en la sección de podcast y talk show, la audiencia, las visitas han caído un 13%. Hostia. Las horas emitidas han aumentado un 2%. O sea, se están emitiendo más horas, pero hay menos visitas. Hay menos visitas, sí. La media de espectadores en cada podcast ha caído un 13%. O sea, hay un 13%. Claro. La cantidad de canales que emiten ha subido un 2%. Es decir, las horas emitidas y la cantidad de canales que hacen podcast subieron un 2%. La media de espectadores y las visitas totales han caído un 13% en el último año. Uf. Y después, el número de streamers ha subido un 36% en la categoría. O sea, hay un 36% más de creadores de contenido en la categoría de podcast y talk shows. Y los máximos de audiencia, o sea, el pico máximo de audiencia que puede conseguir, el número máximo de viewers en la misma momento, en la misma categoría viendo, los máximos de audiencia y espectadores han caído en el último año un 42%. Me cago en Dios. O sea, se ha metido más gente y repartiendo la audiencia que hay, o incluso menos. Claro, es que está desproporcionado. Estamos llegando a un punto en el que hay más... No es así tal cual, pero es como si hubiera más creadores que audiencia. Claro, que audiencia. Está completamente desproporcionado la cantidad de usuarios que hay consumiendo por la cantidad de usuarios que hay creando. Es como... Puede pasar que tú entras a directos y hay directos con 0 espectadores. O sea... Yo os recomiendo que hagáis una cosa, que entréis a Twitch, vayáis a la categoría de podcast y hagáis el siguiente ejercicio. Mirad la cantidad de podcast que hay emitiéndose en un momento dado y mirad cuánta audiencia tiene el que esté de primero e ir bajando. Vais a ver lo desproporcionado que es la cantidad absurda que hay de gente con entre 0 y 10 espectadores, pero es abismal la cantidad de gente que hay ahí. Y luego te vas a los que tienen 100, 200 o 500 y son 2 o 3. Es más, otro dato. Cuando yo estoy en directo en Twitch analizando las noticias, a diario que voy, 3 días a la semana yo me conecto a Twitch y analizo 3 o 4 noticias del día, ¿no? En ese momento estoy teniendo más o menos una audiencia media de entre 70 y 80 personas, ¿vale? Más o menos, al diario. 70 o 80 personas en directo acompañándome durante 2 horas. Bien. No son los números de Ibai. A ver, no. No son los números de Auronplay. Ni de broma. No son los números del Rubius ni de Gref, nada. Aún así, día que me conecto, con esos números, consigo estar siempre en el top 10 de podcast en español. Como mucho, podría bajar lo más que he bajado hasta el top 15. Hostias. ¿Qué pasa? De todo Twitch en español. De todo Twitch en español. Es que es una burrada. ¿Qué pasa? Que los que están por delante no los voy a alcanzar en la puta vida. O sea, a lo mejor sí, pero me va a llevar muchos años de trabajo por llegar hasta ahí. Porque el salto de esos 70, 80, ¿cómo sube? De ahí pues para arriba. Lo normal suele ser 70, 80, luego saltas a entre 100 y 200, luego entre 200 y 500... y luego entre 500 y miles. Pero es que es como si te digo, es que un día normal puede ser, el que está de primero tiene 2000, el que está de segundo tiene 500, el que está de tercero tiene
no sé, 100 y después estoy yo, ¿sabes? Hostias. Entonces, es que hay unos saltos, Ya, muy, muy tochos. pero de 3 pares de cojones, o sea, Entre el y después primero y tiras... el quinto que haya, pues miles de diferencias. Y después tiras hacia abajo y hay un montón de podcasts de 2-3 personas de audiencia. Claro, que a lo mejor puede haber, no sé, 60 personas en directo emitiendo un podcast y tiras ahí de 1 a 2, 1 a 2. Es que imagínate, es como si tienes 60 podcasts emitiendo a la vez Ya. y de audiencia hay, no sé, 2.000 personas. Fue, qué mal repartido. Para está. todos, ¿sabes? Claro, qué mal repartido está el mundo. Claro, entonces es una movida, es una movida realmente. Pero hay truco, aquí uno diría, joder, Twitch como la mierda, ¿no? Es lo que uno Pinta eso, claro, que el descubrimiento va mal. Pero si el significado de podcast es difuso, todo Twitch es un podcast. Si puedes Todo consumirlo Twitch. todo en audio, sí. Que puedas consumir en audio, o sea, si quitamos los eSports Ya. y directos de reaccionar a contenido de otros, Es verdad. y hasta por ahí nomás, Ujú. todo es un podcast. Porque, por ejemplo, está por la mañana, los días que está en la cadena SER emitiendo en directo. Sí, está ahí. Eso puede Eso ser. No entra- es un podcast porque es una pero radio, entra perfectamente. Vamos. pero entra perfectamente. Cuando están en directo, pues la gente retransmitiendo partidos y narrándolos. Sí, Lo puedes consumir solo con audio. O sea, realmente, a no ser que sea eSports, ya. muy poco contenido hay que tú no puedas ver, o sea, no puedas disfrutar si no estás mirando la pantalla. Ya. Entonces- Sí, te cuesta más encontrar que el que sí. Claro, es que al fin y al cabo todo Twitch es como el podcast. Hay atención, hay anichamiento, Ya. hay mayor compromiso, hay una buena retención, hay una audiencia dispuesta a pagar para el creador con Es verdad. los suscripciones, hay gente dando donativos, hay gente pagando porque no quiere ver publicidad. O sea, Twitch es como el avatar Sí, del concepto del concepto podcast, es verdad. con todo lo bueno y todo lo malo Y en le ha ese puesto, sentido. digamos, como todas las herramientas para que hagan esas transacciones. Exacto, exacto. Entonces, claro, si todo eso cuenta ahí, y sigo diciendo, esto va escalando, ¿no? Esto va Claro, escalando. va más. De la definición de diccionario cada vez va más. La guerra realmente no es solamente por el podcast, sino por el audio y el ecosistema sonoro que se genera en torno al consumo de audio. Buah, tío, las empresas van a por tus orejas. Es que es un poco así, ¿sabes? Estabais centrados en los ojos, nadie prestaba atención en los oídos. Netflix ha empezado a experimentar en Estados Unidos con un modo solo audio. Que no tenga, o sea, te pones modo solo audio y se reproduce la serie, la tienes ahí de fondo. Hostia, Y ya está. Está pensado eso para el Netflix en Chile. Claro. HBO Max ha comenzado a fichar podcasters y creadores de contenido para hacer podcast en exclusiva para HBO Max. Es Como verdad. por ejemplo el de Andreu Buenafuente de Sí. Nadie Sabe Nada. Sí. Claro, Spotify dijo hay que buscar caminos. En el vídeo ya están entrando todos. ¿A dónde puedo ir? Y a partir de finales de este año, en Spotify vas a tener libros. En Buah, audio. audiolibros. Que vas a poder comprarlos y con una suscripción verlo. Y ahí atacando a Amazon y a Apple, que ya han empezado a publicar sus propios podcasts originales y que además Amazon es el líder ahora mismo de los audiolibros. Sí. Claro, van a por el audio, realmente. Sí, Van a sí, por el sí, audio el todos. lo está volviendo todo, tío. Claro, entonces, antes era muy fácil decir cuál era la diferencia entre YouTube y Netflix. Era muy fácil que tú dices, hostia, YouTube está intentando competir contra Netflix, la gente te dice, pero ¿a dónde vas si no es competencia? encaja, claro. Si no tal. Claro, en el mundo del vídeo es muy fácil que ese tipo de respuestas estén. Pero en el mundo del audio, ¿realmente existe tanta diferencia? Uf, ahí entra todo. Es que, claro, ya creo que lo más revelador para mí hoy fue cuando dijiste lo de, en el apartado de podcast de YouTube, todo lo que puede ser consumido sin mirar la pantalla. Claro. Es que ahí está revelando un hábito de consumo, más que, Sí. más que un formato. Claro, ahí es donde. Es que ese es el punto donde todo empieza a reventar y empieza a escalar. Y le llamamos podcast por llamarle algo. Claro, porque A esta guerra, iba a decir silenciosa del streaming, pero mejor dicho, No. poco visible. Sí. Iba a decir silenciosa en el sentido de que nadie se está fijando mucho en esto, Una guerra nadie está sonora. prestando mucha Ya. atención, Pero- pero está ahí presente. mueve muchísimo dinero. Ya diste ante las cifras de 200.000 millones. Es una auténtica salvajada. Claro, es que es mucho puto dinero, es mucho dinero el que está moviendo, es mucha audiencia la que está presente, es muy interesante y nadie domina. Claro. No hay un claro No, dominante del sigue, mercado. sigue el combate, claro. Claro. Por quedarse y liderar. Claro. Entonces, ¿quién va a salir con esto? Ahora Spotify ha dicho que le va a dar más importancia al vídeo, que va a meter libros en la plataforma y que va a aumentar el número de ficciones exclusivas.
o sea, de radionovelas, ¿no? Tipo lo de Batman, claro. Claro. YouTube va a sacar su propio portal de podcast para que la gente consuma, claro. Su propio portal de música para darle música a los creadores de contenido para que utilicen legalmente en sus vídeos, músicas licenciadas además, y te va a dar la oportunidad con su nueva reforma de que compres, o sea, si tú subes un vídeo a YouTube y utilizas una música con copyright, hasta ahora te desmonetizaban el vídeo y te podían sancionar, sí. Y te podían sancionar. Ahora te va a dar la opción de comprar la licencia de esa canción. Tío. Es que esto es revolucionario para o sea, igual, claro, si no creas contenido no llegas a ver la magnitud de esto. Pero claro, es que podría eliminar por una vez el puto problema del copy. Claro. Twitch va a empezar a liberar a sus creadores. O sea, aquellos que tenían contrato de exclusividad pueden empezar a hacer... Los tenía en un sótano. Pues más o menos. O sea, me refiero, si haces contenido... O sea, esto ya no es que seas un grande que ficha una exclusividad Twitch, ¿no? Esto se aplicaba a todo el mundo. Si tú haces directos en Twitch, la plataforma y monetizas, correcto, la plataforma no te permite hacer directo en otros lugares como puede ser YouTube o Facebook, si eres partner. Claro. ¿Vale? Es decir, si ya eres socio de Twitch, si al grado ya más tienes alto de cuenta verificada y todo el tema, esto es básico. O sea, no puedes hacer directos en otra plataforma. Lo haces aquí y punto. Bien, esto por un lado. Pero es que por el otro lado están diciendo, vale, ahora os vamos a liberar. ¿Por qué? Porque el contenido que estáis haciendo se puede consumir de muchas maneras, es muy variado y demás. Y, joder, el crecimiento y descubrimiento de nuevos creadores dentro de Twitch es una chota. Sí, y la gran mayoría descubre nuevos streamers y nuevos podcasts y nuevos programas y demás a través de TikTok. Estaba pensando, TikTok es la mayor plataforma de descubrimiento. Y a través de Instagram. Sí. Entonces, claro, hizo un anuncio hace poco Twitch que es que de ahora en más los socios de Twitch pueden hacer directos en simultáneo o en el momento que quieran en otras plataformas que sean, siempre y cuando sean Instagram o TikTok y nunca Facebook o YouTube. Y la gente se quedó diciendo, esto lo ponen para que pues no se vayan a Facebook y YouTube, ¿no? Claro. Pero no miraron a quienes sí estaban validando, que son los lugares donde se hace más descubrimiento. Donde tú realmente los descubres. Pero es que además de que la gente está en TikTok mirando, está haciendo scroll, de golpe le salió 1, 2, 3 veces el mismo streamer, le hizo gracia, y luego cuando entre en Twitch, si lo ve, o lo va a buscar, o lo que sea, pues le va a ser más sencillo que entrar a cualquier otro sitio. Es verdad. Porque ya lo conocerá de los clips. Sí. Es muy fácil que te salen 4 clips de Auronplay, y te ha gustado, si tú luego entras a Twitch, pues que quieras ver Auronplay, ¿no? Sí. Cuando te lo recomienden. Entonces, claro, pero es que a mayores está en que la generación Z, que es joven, no consume este tipo de contenido que está desarrollando el podcast, y ese perfil se le va a escapar más a Twitch. Entonces Twitch, permitiendo que tú hagas stream en el lugar donde la gente ya está, les va a permitir ese nivel de descubrimiento y de atacar por otro lado a un público que de buenas a primeras nunca iría a consumir contenido ahí. Ya. Es que es una jugada compleja, pero tiene sentido. Claro, tiene mucha lógica. Bastante sentido, por lo que estamos comentando además. Y después de que todas, aún así todas, están atacando durísimamente a la generación Z. Porque es la que no quiere entrar en esta mierda. Claro, entonces como... No, es la que no le sale de los cojones entrar en el mundo del podcast. Pues van a por ellos porque es donde tienen mayor margen de crecimiento, claro. Es que si ya tienes al público de eso, adulto de 25 a tal, te queda mucho margen de crecimiento en la gente entre 14 y 24. Y aquí es donde entra la incertidumbre. Porque se está gastando un montón de dinero. Y hay un montón de plataformas aquí implicadísimas. Twitch libera a sus creadores para que hagan su mismo contenido en TikTok y así convencer a ese público para que llegue junto de ellos, ya sea para ver el contenido nativo de Twitch o el contenido más similar al rollito podcast, radio y tal. Sí. Tienes a Spotify licenciando y metiendo libros, a Amazon creando sus propios podcasts originales, que lo anunciaron la semana pasada, de que van a potenciar la producción de podcasts exclusivos para Amazon, tal, ¿no? Apple va en la misma dirección. O sea, todos aquí matándose, pegándose y tal, pero es que si la generación Z no entra en el podcast, esta guerra así como empezó, se acabó y todo a la mierda. Claro, porque si la siguiente generación no consume, se acaba. No vale la pena invertir en eso, efectivamente. Cuando palme el último millennial, se murió el podcast. Exacto. Y que claro, si es... No sé si compensa que invertir tanto en un mercado caduco, en el sentido de que morirá con el último de su generación. Claro, ahí está el tema. Ahí está el punto. De que todos tienen que matarse entre ellos por dominar en un mercado ahora mismo bastante difícil,
bastante contra natura que hace alguien que lo domine, tienen que conseguir dominar eso a la vez que todos se tienen que unir para acabar un poco con la tiranía de TikTok y conseguir a esa generación que está ahí. El formato y el modelo. Pero es que el formato no está tan lejos. Yo consumo audio solo en TikTok. Yo hay veces que estoy, por ejemplo, por la noche antes de irme a la cama, ¿no? Tal cual. Cosas que he hecho estos. De hecho, ayer mismo lo hice. Sí. Me voy a ir a dormir, ¿no? Entonces llego a mi habitación y, coño, tengo que hacer cosas antes de meterme en cama. Tengo que doblar la ropa, colocarla en un sitio, ¿sabes? No te voy a decir guardar un cajón porque sería una mentira absurda. O sea, soy muy puto desordenado. Mi cuarto es mi templo del caos y la destrucción. Pero sí, coño, hay que doblar cosas, poner por ahí. O sea, tampoco que nos persigan las ratas, ¿no? O sea, que no sea una leonera tampoco. Exacto. Entonces, tengo mi caos organizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero eso, que tengo que doblar ropa, que si me pongo el pijama, que si cojo y dejo los tenis para tal, repaso la libreta de lo que tengo que hacer el día siguiente, me acomodo los despertadores. Y mientras estoy haciendo todo eso, soy plenamente consciente de que no es una tarea que vaya a durar lo suficiente como para ponerme una serie de fondo. Menos me voy a poner un podcast porque ya me voy a ir a dormir y a ver si me quedo sobado y no lo voy a acabar. ¿Qué hago? Me pongo TikTok y tengo el teléfono a un lado y yo estoy haciendo mis cosas y sin ni siquiera mirar a la pantalla, ya cambias. Cuando acaba el vídeo, lo cambio. Sí. Y yo pensé que, bueno, lo estoy haciendo yo de puto enfermo que soy enganchado a esta mierda. Pero repasando los datos para hoy dije, ostras, es que no soy el único que lo hace. Ya, yo también lo hago. Es que hay más gente, o sea, hostia, pues está muy guay que yo conozca a uno ahora que lo hace. Y dije, hostia, no soy el único puto enfermo que lo hace. Hay más gente que consume esto. ¿Te acuerdas hace un par de meses que me dijiste, ¿por qué me mandas este vídeo de TikTok? Porque... Sí, esto es, yo me levanto por la mañana y encuentro un mensaje privado de Gary que tenía un vídeo de un fulano que hacía tarjetas de crédito customizadas. Personalizadas, sí, para la peña. En plan, ¿qué te gusta? ¿Star Wars? Pues te hace una tarjeta de crédito de Star Wars completamente funcional, ¿no? Y yo, ¿por qué me mando esto? No tenía relación con absolutamente nada que habláramos nunca jamás. En el momento que me dice eso, yo no te mandé eso. O sea, pero negándolo tal, hasta que me sale el puto mensaje dije, pues te lo mandé dormido. Sí. O sea, en ese momento en el que estoy pasando y tal, me quedé dormido y adiós. O sea... Y después vino una tercera persona a esta conversación que tenemos en común de nuestro entorno, de nuestro ámbito. Y le mandé el mismo puto vídeo. Y viene esa persona y dice, Gary, ¿por qué me mandaste una foto de un vídeo de un fulano haciendo tarjetas de crédito? Porque me quedé frito. Claro, entonces, a lo mejor un podcast tú dices, no me voy a escuchar un podcast ahora. Que, tío, me voy a la cama, ¿cómo voy a poner un podcast ahora? Me pongo un TikTok, ¿no? Pero te has visto 20, 30 TikToks seguidos, lo cual son 20 minutos. Tendrá un capítulo de algo, claro. Claro, lo cual 20 minutos es un podcast. También. Hay podcasts de 20. ¿sabes? Entonces hay que encontrar la manera de adaptarse a la generación Z no es solamente hablando su idioma, también es utilizando sus formatos. Correcto. Y sus hábitos de consumo. Y sus hábitos de consumo pasan por ese lado. TikTok es un titán que uno dice, ¡buah! Es que le está metiendo una paliza a YouTube, ¡buah! ¿Cómo sirve para descubrir creadores de contenidos en Twitch? ¡Buah! Todo esto. Pero es que en la batalla por el audio, en la guerra de las orejas, en la conocida como la guerra del tímpano, ¿sabes? La batalla del tímpano. ¿Por dónde crees que va a ir esta guerra? Hostias. Porque puede ir a la destrucción absoluta y gasto absurdo de dinero porque la generación Z no entró, como puede ir por el lado de que acabe todo en un empate y no haya un líder. O que de golpe salga otro líder claro. Ahora, otro líder claro. Que conste que ahora mismo el líder de mercado se entiende que es YouTube. Pero porque va a la cabeza, no porque tenga una dominancia. Claro. O sea, digamos que lleva ventaja, pero no quiere decir que se haya consolidado como líder. Es el que está más cerca del One Piece. Exacto. Yo creo que puede acabarles saliendo el tiro por la culata a las plataformas que quieren competir con TikTok en términos de descubrimiento y hacer mella, ¿no? Un poco en la generación Z. Porque si empiezan a utilizar, pues eso, los lenguajes propios que les interesan y demás, acaben inventando TikTok otra vez. Y que esto lo que haga es que la gente diga, qué guay esto que hacéis, mola, me gusta, ya lo tengo en TikTok. Y se queden ahí y se reafirmen más. Bueno, YouTube tiene Shorts. Ya. Y le está funcionando muy bien, muy bien. Y hasta Netflix tiene su propio TikTok de descubrimiento de Instagram series. Tiene Reels. Ya. O sea, todo el mundo ya está inventando TikTok. Claro, es que creo que vamos a meterle más gasolina a eso. O sea, igual que pase que Spotify llega tarde a inventar TikTok. Es que, ¿sabes dónde también creo que hay un rollo aquí? Que la guerra real no es una guerra del streaming
No una guerra del tímpano, no una guerra de videitos de 1 minuto. Ya. Creo que la guerra real es una guerra de ecosistemas. Piensa lo que hablábamos semanas atrás sobre hacia dónde va Disney. Sí. Disney quiere crear un metaverso, que lo entienden esos, el concepto metaverso, como un portal donde tú aglomeras todos los servicios. Ya. Dentro de ese portal tú tienes Disney Plus, tienes el videojuegos, tienes la posibilidad de comprarte viajes a sus cruceros. Ellos quieren meter ahí también los simuladores de sus propias atracciones de Disney. Quieren que realmente todo esté dentro de ese portal, todo lo que ellos ofrecen en un momento dado. Amazon ya lo hace con Prime. Sí. Apple también ha creado Tiene ese su ecosistema. Cierto. De que es muy fácil, si ya tienes un iPhone, empezar a consumir todo lo de Apple. Yeah. Lo tienen muy bien montado. Spotify, de una manera como intentando sacar las castañas del fuego y poder ganar una puta guerra por una vez en su vida, Ya, pobre. también lo están haciendo porque tienen el audio, que si el video podcast, que si los programas de radio, que si esto, que si lo otro, lo están haciendo. Inconscientemente lo están construyendo, claro. YouTube está reacomodando su plataforma para mejorar ese ecosistema. Es una guerra de ecosistemas ahora mismo. Sí. Más además, que una guerra de streaming o de podcast o lo que sea. Dentro del sector de entretenimiento, porque además YouTube cuenta con el respaldo de Google, que es un titán tecnológico que les permite potenciar, porque a través de tu cuenta de Google ya no solo tienes YouTube, tienes muchas otras cosas. Claro. Entonces es un gran aliciente para que tengas un ecosistema dentro de un ecosistema más grande. Claro. Entonces, va a ser... Sí, yo creo que el futuro va a pasar por eso, por cuál va a ser nuestro entorno. Están viendo cuál va a ser nuestro entorno, en este caso del entretenimiento. Claro. Y como decías, Disney, es que tú imagínate la experiencia Disney. Disney teniendo todo su entretenimiento audiovisual, nuevas experiencias, nuevas maneras de entretenimiento que aún no concebimos porque el concepto metaverso está muy verde. Pero lo que dices tú, entras, tienes un espacio donde tienes atracciones y experiencias propias del metaverso. O sea, poder disfrutar Disney World en tu sofá. Hostia, O sea, es una... es muy puto loco. Experiencias interactivas que todavía no conocemos porque no experimentamos eso, o videojuegos, o miles de mierdas. Online o solo player, solo para ti, ¿sabes? Que puedas tener, bueno, este es mi universo Disney. Y tienes tus series, tus cosas que te gustan, lo decoras, pagas customizaciones y tal. Y un poco como en el Animal Crossing, esta es mi isla, te invito a mi isla y tenemos experiencias compartidas online. Claro. Es que eso es el futuro del entretenimiento, lo que se viene. Claro, entonces es realmente eso, buscar una guerra de ecosistemas. Y además, como que es una guerra donde no se conoce un límite. Ya. No hay un lugar donde no atacar. No hay un lugar donde el usuario se pueda refugiar del bombardeo de información continuada. Porque ahora el audio está ahí. Entonces es el rollo de queremos atacar donde Netflix no puede atacar. Que es cuando te estás duchando y lavándote el culo. Que no puedes poner ahí una serie. Y viene Netflix. ¿Cómo que no puedes poner una serie? Modo solo audio. A tomar por el culo. Y luego ves cosas como, por ejemplo, esta semana salió la noticia de que Woody Allen estaba pensando retirarse del cine porque ya no le entusiasmaba cómo funcionaba el cine de a día de hoy. Claro. Que las plataformas son las que tienen muchas las películas y que las películas que van a cine acaban muy rápido en las plataformas. Y que esto pues no lo entusiasmaba y así como que está desmotivado y que, bueno, a lo mejor se retiraba. Sí. Martin Scorsese va un poco en la misma línea, ¿sabes? ¿No? Entonces es como que... Claro, lo que entendemos que era el cine como tal... Está evolucionando. Sí. Ya no, está evolucionando y ya no se entiende que el cine sea lo mismo. Ya. Lo mismo que acabamos de hablar del podcast, nada más que ocurrió mucho más rápido. Eso también es cierto. Es que el podcast ya no es el podcast. No, el podcast ya no es el podcast. Al menos como lo concebíamos, ha evolucionado. A mí me pasa muchas veces que abro algunos podcasts que como tal, que siguen el formato estándar y pienso, hostias, que no voy a dar ningún nombre porque tampoco tal, pero fulanito rajo de menganito, porque no, pero sí que abro algún podcast y digo, hostia, qué formato más arcaico que se quedó, ¿no? Sí, formatos de podcast con su entrada de podcast, todo como muy ceremonial. Me da la sensación de como muy imitando la radio a veces, y es en plan, date cuenta, colega, que no es la radio. Déjate llevar, ¿sabes? Claro. No le pongas barreras al amor. Gente haciendo recursos de radio, de cortinillas musicales, subiendo y bajando el volumen cuando cambian de tema y demás. Pero eso, el problema sí no está en hacer eso. Ya. Porque eso es un recurso narrativo bastante bueno. El problema es hacerlo como exactamente como la radio. Que la radio lo hace por motivos muy concretos. Claro. Creo que explicábamos antes de su relación con la audiencia. Pero cuando te dedicas a imitarlo, pero no porque... digamos, porque ayude a tu podcast, sino que lo haces porque entiendes que es un podcast, hay que hacerlo y ya está. Claro, ahí, claro, cuando se toma una decisión falta
de motivo. Se toma una decisión creativa para tu podcast sin un motivo real. Claro, porque es... A ver, es que motivo realmente hay, pero tal vez es un motivo no cuestionado. Que es, yo entré en este formato y probablemente el que entre hoy a hacer un podcast ya haga podcast. O sea, mejor dicho, ya escuche podcast. Eso es cierto. O ya escuche la radio. Entonces, lo que él sabe sobre cómo hacer ese contenido... Lo ha aprendido a base de oír a otros, ¿cierto? Exacto. Entonces, imita. Es como cuando empezó el tema de los creadores de contenido con YouTube y demás, los youtubers y hablaban, joder, es que el Rubius copia no sé quién. Mira, es que el Rubius también ve youtubers más grandes de otros países. Eso es. Y él ha aprendido a hacer vídeos con eso. No es que les esté robando e imitando. Claro. Es que está aprendiendo y a veces el aprender va a pasar por la imitación. Sí, hasta que desarrollas tu propio criterio, motivos y por qué haces las cosas. Claro. Y luego otros vendrán a imitarte hasta que aprendan. Pero exacto. Es como, si nos vamos a términos medievales, cuando aprendes un oficio, tú imitas lo que te hace el maestro y luego ya desarrollas tu propia técnica. Claro, la diferencia está en que tú aprendías el oficio de carpintero y o sea, no, llámame loco, pero creo que en a lo mejor 200, 300 años no había variado mucho, yéndonos a esa época de medievos. Sí, la industria del... No se volvió loca en fabricar una mesa y de repente una mesa rococó, ¿sabes? No, claro, no es en plan de, oh Dios mío, ha salido el martillo 2, más eficiente que el primero. En el martillo 2.5 le hemos metido una actualización. Claro, o ha cambiado la definición por completo del propio medio de la carpintería, ¿sabes? Verás, ahora ya los clavos no se llevan, lo que se llevan son los tronkels. ¿Qué es esto? Uy, no te voy a contar eso. Eres un boomer, ¿sabes? No funciona así, pero claro. El tronkel encaja en el hopper y... y al final es un plumbus. La movida tal cual. Que al final, que parece, estamos haciendo el jijijaja, pero cuando estás en desarrollo y creación de contenido, joder, las movidas cambian tan rápido y a un volumen tan complicado de asumir. Es que mira, yo creo que por traerlo a algo más actual y que se entienda mejor, porque ya estoy viendo que va a venir el mítico mimi a los comentarios. Mira, disculpa, es que en mi familia llevamos 10 generaciones de carpinteros y eso no es así. Porque en el año 1900 salió el... ¡Cállate! ¡Cállate! Era un ejemplo. Si me querías entender, me hubieras entendido ya. Pero no querías entender, querías tener razón. Di la verdad. Esa gente. Pero mira, un rollo más actual. Si nos vamos a la industria de las salas de cine. Sí. Entre los años 80 y la actualidad, ¿cuántos cambios reales han habido? Que a lo mejor las butacas están como en pendiente. Escalonadas. Claro, escalonadas en pendiente en vez de estar todo en horizontal. Que el cine ahora no tienen cintas, sino que tienen en digital las películas. Que ahora tenemos 4K y antes no. Que son mejoras de lo que ya había, pero no una revolución y una renovación o una evolución del concepto cine. Es perfilar lo que ya existe. Pero en torno al podcast, fíjate que YouTube ahora mismo, definido por el hábito de consumo de sus usuarios, te puede meter cualquier vídeo de YouTube como un podcast. Sí. El otro día estuve haciendo un experimento que tenemos en YouTube, hemos creado... varias cuentas solamente para testear el algoritmo y ver cómo funciona. Claro, y cómo recomienda contenido y demás. Exacto. Y estamos suscritos en esos canales a muy pocos otros canales porque necesitamos mantenerlo lo más puro posible para entrenar el algoritmo para que haga cosas específicas, ¿no? Sí. Y en el camino de los podcasts estoy utilizando una de las cuentas para que me recomiende solamente podcasts. Y en la sección de esa, pues me ha enseñado tus vídeos de guía completa sobre Crunchyroll. Hostia. Que es un vídeo en el que está Gary pues explicando lo básico de Crunchyroll, cuánto cuesta, qué contenido tiene, dónde se puede contratar y toda eso. La información básica si estás planteándote contratar la plataforma o no. Claro, pues eso estaba en la sección de podcast. Fíjate. Porque se puede realmente toda la información es bastante auditiva, no necesitas nada visual. Claro. Y además esto me ha llevado de hecho a cambiar el contenido en YouTube que hacemos a veces. Y tenemos un canal de YouTube que es el canal Multifambers, que se llama así tal cual, que es donde subimos este podcast en formato vídeo, pero a mayores resubimos directos de YouTube y, bueno, otro programa de noticias que hacemos en exclusiva para ese canal, ¿no? Es un programa de 1 hora donde resumimos en 1 hora todas las noticias de la semana, ¿no? Pues lo que estoy viendo es que en ese canal, claro, los vídeos eran tan largos que la peña muchas veces los tenía de fondo, no miraba la pantalla. Sí. Y entonces fui probando a que cada vez tuviera menos edición los vídeos de ese canal. Cada vez menos editados. Claro. Hasta que llega el punto
donde he subido vídeos que no tienen edición. Es el bruto, tal cual. Cortas inicio, fin y chao. A veces ni siquiera. Oh. A veces me ha cuadrado que ni siquiera. De ¡pa! Lo tiro ahí tal cual. El clip, sin más. De 1 hora, 2 horas. Sí. Y funciona, porque en ese canal la audiencia ya consume nuestros vídeos en solo audio. Ahora bien, en otro de nuestros canales de YouTube lo he intentado hacer lo mismo, replicar, a ver cómo funcionaba en el canal, por ejemplo, Cosas del Futuro. Sí. Y no funcionó, porque No. la gente sí está mirando la pantalla. Hay gente muy atenta. Claro, entonces vas viendo cómo funciona y lo que la gente entiende por podcast y no entiende por podcast y por audio, y dónde funciona y dónde no funciona, y cómo tienes que segmentar la audiencia, y es increíblemente difuso lo que es o no es un podcast, más allá de su definición propia técnica de lo que podría ser un diccionario. Si te vas a una definición de consumo, es algo debatible. Podemos debatir hasta dónde llega el concepto podcast y hasta dónde no, que es un debate al que probablemente, y que de hecho invito a toda la gente que nos está escuchando en iVoox a dejarlo en comentarios, Que qué entienden, claro. que hasta dónde entienden que sigue el concepto podcast en base a su consumo, no en base a esto. También a la gente que nos ve a través de YouTube, donde sea, que como si no lo queréis mandar a Twitter, ¿no? O sea, tenéis los enlaces a nuestros Twitters abajo en la descripción. Pero, o sea, que a ver hasta dónde vosotros consideráis, y es un debate en el que yo entiendo que va mucho más allá de su propia definición de diccionario, pero que no sé, o sea, sé dónde empieza esta definición, no sé dónde acaba. Ya. No sé dónde acaba realmente si nos basamos en el consumo de la gente. Entonces, lo complejo que puede llegar a ser esto en un momento dado. Y yo creo que si la gente empieza a mandar comentarios y percepciones, vamos a encontrar opiniones bastante dispares. Claro, y es una cosa, por eso me refiero, que es diferente al cine, como industria o lo que sea entre la carpintería. Este oficio está como creándose, es como que está buscando su forma final. Es verdad. Sí, ahora estoy hirviendo. Está como bulliendo ahí. Es Cell preguntándose dónde está C17. O sea, Célula preguntándose ¿y dónde está la rubia? ¿Sabes? Es ese rollo ahora mismo, ¿no? Está un poco en esa dirección. Entonces, claro, es que no tengo nada claro dónde puede ir esto, pero sí tengo muy claro que el audio es vital. Es vital. Sí, totalmente. Cada vez más importante. No me quiero ir de este podcast sin antes no te vayas, tío. hacer... Yo me voy a dormir. Adiós, chao. Sin antes recalcar el valor del audio a través de un comentario que nos han dejado esta semana en el canal Multifamers, el canal donde, pues ya os digo, este podcast está dentro de iVoox, de Spotify, en formato audio, como lo están consumiendo, de hecho, la gran mayoría de nuestra audiencia, que podemos llegar a tener entre 15.000 y 20.000 escuchas en un mes. Es una locura. El 98%, entre 97, mira, voy a ser benévolo. El 97% lo consume en audio. Lo consume entre iVoox y Spotify. Sí. Apple Podcasts y todo eso. El resto, pues, en YouTube. Pues bien, de toda la gente que nos ve en YouTube, lo subimos con vídeo, porque realmente esto estamos grabando así, con los micros y todo el tema y demás, pero también una cámara grabándonos. Eso es. Y lo que se sube así. Claro, lo normal es que el que nos escucha en audio nos escucha en audio. Pero a veces da la casualidad que alguien que nos escucha en audio se pasa a YouTube a vernos, ¿no? Y entonces, Mil Ángel Rubio nos deja un comentario esta semana que dice: llevo años escuchando a Gary Martín en Spotify, y ahora se me hace raro verle las caras. Ya. Vuestras caras no representan lo que vuestras voces crearon en mi cabeza. ¡Ah, joder! Sí, yo creo que es un poco mágico ese punto de ponerle cara a una voz. O sea, porque me tiene pasado con locutores de radio cuando por fin los ves y dices... Claro, en mi cabeza había una imagen etérea de una persona locutando, pero nunca le puse cara. Y de repente la ves y digo, esa no. Claro. ¿Sabes? Es una disonancia muy jodida. Entonces a mí me genera una segunda pregunta. Esto, lo siento, la gente de Spotify no podrá participar porque, a no ser que se vayan a YouTube y tal, porque así no se pueden dejar comentarios. Pero esto me abre una puerta que le invito a la gente de iVoox a que me responda por favor un comentario. Es: ¿cómo creéis que somos? O sea, los que nunca nos habéis visto en vídeos, ni en fotos, ni en nada, ¿cómo nos imagináis? Yo con que llegue un comentario... Sí, me encantaría. Ya estoy feliz. Ya está, ya me llegó. Que bueno, que ya me llegó uno a YouTube, ¿no? Sí. Si queréis, también podéis ir a YouTube, vernos nuestra puta cara de mierda. Y comentar vuestra reacción también. Y comentar la reacción, Sí. en plan de... no es lo que me esperaba. O sea, y con toda sinceridad, no cortéis un pelo. No, si somos feos, somos feos. Punto. Sí. No penséis que nuestra autoestima depende de vuestros comentarios, ¿vale? No va por ese lado. Nuestro amor propio no decae en vuestras palabras. Así que si entráis y decís, coño, pues creo que Martín es increíblemente más feo de lo que me imaginaba, a mí me vale. Y Gary estornuda más fuerte de lo que esperaba en vídeo. Hostia, el petardazo ahí Sí, me dio fuerte, disculpa. Llegó rápido, no hubo te dio tiempo. No hubo manera ni de esquivarlo, ni de pararlo, ni de irme. Moraleja,
el audio importa, Sí. pero no estornudar también. Estornudar también importa. Es la peor moral. No, no podemos acabar No así. podemos cerrar así, es feísimo. Bueno, gracias si dejáis comentarios, pero necesitamos otra moraleja para acabar. Otra máxima para la vida. Una máxima para la vida, que el audio importa. Sacar el aire de los pulmones también. A mí se me ocurre como metáfora de hoy, porque claro, teniendo en cuenta que a lo mejor la generación Z nunca entra aquí, La verdad. a lo mejor la generación Z jamás se engancha a los podcasts, no, puede pasar, puede ocurrir. Me gusta pensar que pues la vida es un poco esto, ¿no? Sí. Da igual cuánto te esfuerces en algo, que siempre está la posibilidad de que te comas una mierda. Sí, esa es una buena. Mira Spotify. Joder, le puso todas las ganas, ¡Ay, Spotify! Joder, mira que te esforzaste, choro. Mira que te esforzaste, pero hubo algo en lo que no te esforzaste y yo tuve sí, que era en pagarnos. ¡Ah, amigo! Es que pasa una cosa. Spotify le puso todas las ganas. Le metió todo el interés, le metió trabajo, esfuerzo, dinero. Y al final sigues teniendo el aliento con sabor a culo sucio. Claro, sí, ese es el rollo. Ese es el rollo. Así que tener siempre presente que no importa cuánto te esfuerces en la vida, nunca te librarás de la hermosa publicidad. Ay, vuelvo a empezar. Vamos, Dije publicidad, no quería decir publicidad. No. No importa cuánto te esfuerces en la vida, que nunca te librarás de la hermosa posibilidad de comerte un buen culo sucio. Esto ha sido Gary Martín, se han comprado un micro. Y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana ¿Quieres decir algo más? No, ya lo dejamos en alto. Pues ahora que la gente sabe que estamos en vídeo, miramos a la cámara y decimos chao. 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 Adiós. A comer culo.